nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Vigilando sobre el tiempo. El domingo en la noche partí hablando acerca de este tema. En la mañana, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de otra temática también importante, acerca del renuevo de nuestros tesoros, acerca de renovar la santidad, de renovar, ¿verdad?, el incienso, la oración, y de renovar también los procesos de la mirra, los tratos de Dios en nuestra vida como producto de acción de gracias y de la alabanza para Dios. Y en la noche estuvimos viendo acerca, ¿verdad?, de la importancia de vigilar acerca del tiempo que estamos viviendo y el panorama en el cual nosotros nos vamos a encontrar en este tiempo final. Sobre todo, ¿verdad?, la agenda que se está cumpliendo ya en estos tiempos que estamos viviendo. Sobre todo en cada uno de los escenarios. Yo veía las noticias que decían, no sé si hoy día o mañana, usted me corrige, ¿verdad?, acerca de la curiosa alineación de planetas entre la Tierra, Saturno, y había otro, no sé si era Mercurio o Júpiter, no sé, bueno, no recuerdo ahí, pero era curioso. Y me acordé también de la palabra que dice que habrán señales en los cielos, que son, verdad, también los escenarios del cosmos, y el escenario, verdad, tierra, que tiene que ver con todos los desastres naturales y todo lo que vemos nosotros a través de terremotos, tsunamis, torbellinos, verdad, granizos, truenos así, ensordecedores, y tantas cosas más que están ocurriendo también en ese escenario. También el escenario de Babilonia, que tiene que ver con la confusión, el escenario, verdad, religioso, que tiene que ver con el ecumenismo, que tiene que ver con las mezclas religiosas, el sincretismo, lo religioso mezclado con lo pagano, lo que tiene que ver con el escenario iglesia también propiamente tal, y lo que tiene que ver también con el escenario ya familia, el escenario político, el escenario, verdad, económico, y así. Si usted ve, hoy día queda, ¿se acuerda la canción de Charlie Busto, no? La antigua, no sé si era de Charlie Busto, si miras hacia el, ¿cómo era esa? Si miras hacia el norte, guerras mirás, y si miras hacia el sur, ¿cuánto? Pleito encontrarás. Si miras hacia adelante, ¿qué dice? La destrucción, o sea, al final no había para dónde mirar en que no hubieran cosas. Y estamos viviendo ese tiempo. Entonces la pregunta que salta a relucir es, ¿cómo estamos nosotros para este tiempo final? ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Hacedor? ¿Estamos preparados para poder ir a su presencia, donde tendremos que dar cuenta cada uno de nosotros de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo? Y esto es importante, ¿verdad?, ver que debemos de aprender a discernir los tiempos. Y bajo ese concepto, ¿verdad?, los de la tribu de Isaacar sabían perfectamente los tiempos que se estaban viviendo, y lo tremendo es que los hermanos de distintas tribus le hacían caso a los de la tribu de Isaacar, porque ellos conocían el camino. Algo, ¿verdad?, de entender en los tiempos es que el anticristo o el espíritu del anticristo operará cambiando, ¿verdad?, las leyes y cambiando los tiempos. Por eso que tampoco debía ser de asombro para un hijo de Dios las leyes que quiere levantar ahora en las naciones, inclusive nuestro propio país, inclusive la futura constitución, donde, ¿verdad?, tiene un trasfondo también espiritual. Y también, ¿verdad?, va a llegar el momento donde el cristiano va a ser el más discriminado. Y ahí se va a acordar usted de la palabra que algunos, ¿verdad?, los meterán en la cárcel.
a otros los van a llamar a los tribunales, a otros los van a acusar injustamente. Y va a ocurrir lo que ocurrió en el principio, una etapa, ¿verdad?, de persecución. Yo le digo para que se prepare, para que también, ¿verdad?, usted afirme su corazón y sepa, ¿verdad?, que el evangelio en el tiempo final es un evangelio de mucho coraje, de mucha valentía. Pero si Dios te escogió para este tiempo final, es porque Dios confía también en ti. No te puso en ninguna otra época de la historia, te puso en esta época. Me imagino que Dios entonces tiene esperanza con esta generación. Usted mirará su propia condición y no se encontrará perfecto. Yo me miro y yo no me encuentro perfecto, ninguno de nosotros. Pero gracias a Dios damos por eso, porque finalmente a través de Cristo alcanzamos, ¿verdad?, la medida que el Padre espera de nosotros. Solo nosotros imposible, pero a través de Cristo todo es posible. Entonces yo miraba ese escenario y le voy a recordar solamente 2 versículos que tienen que ver con Gálatas 6, verso 4 al 5, que dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Cada uno va a cargar con su propia responsabilidad. Eso lo dice en el libro de Gálatas, ¿verdad? Ahí sale el capítulo 6 y el verso 4 y 5. Pero si usted ve, el Antiguo Testamento habla algo muy similar. En la porción del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 14, dice la palabra del Señor: pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y a mí me llamaba la atención esa comparación, porque ¿estamos nosotros preparados para que se revelen las cosas ocultas? Hoy, el domingo en la noche, estuvimos hablando del tribunal del Padre, juicio del trono blanco que nosotros pasamos por medio de Cristo. Pero al pasar ese trono entramos a la opción de que a través de la Santa Cena podamos nosotros acceder luego a encontrarnos en el tribunal de Cristo, que es el bema, y ahí tener más chances de ser aprobados para poder participar de la iglesia novia, que vuelve a ser elevada aún más arriba para casarse con el Señor. Y el otro porcentaje que le pille ese evento también, que no está ya para novia, quedarse y pasar ese proceso de tribulación, gran tribulación. Pero dentro de ese escenario, entonces la pregunta que a nosotros nos salta a la luz es: ¿cuál sería el comportamiento delante del tribunal del Espíritu Santo? ¿Cuál sería nosotros nuestra posición? ¿Cuál sería nuestro lugar, nuestro momento de reflexión al venir a la Santa Cena? Con todo esto podemos resumir nosotros, ¿verdad?, en el sentido del tribunal del Padre, del tribunal del Hijo y en este caso el tribunal del Espíritu Santo, que si pasamos, ¿verdad?, el tribunal de Cristo, entonces realmente ahí ya estamos con el Señor. Pero si no lo pasamos, a lo mejor también hicimos algunas cosas mal. Y eso también tiene que ver con cómo estamos presentándonos nosotros delante del tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena. Para pasar mal la Santa Cena hay resultados. Yo miraba que de repente la enfermedad no tan solamente tiene que ver con temas biológicos, o biológicos digo del cuerpo, también tiene que ver la enfermedad con procesos, ¿verdad?, de prueba que podamos vivir, pero también la enfermedad, según esto, tiene que ver con gente que no se presentó adecuadamente a la Santa Cena. Específicamente ese evento. Es decir, vino a la Santa Cena como quien venía a cualquier cosa. Y no se dio cuenta
que estaba participando del cuerpo y de la sangre de su Salvador. Específicamente, también la debilidad se puede dar de manera natural por el desgaste y el cansancio de una jornada laboral, del cansancio de estar desarrollando trabajo físico o trabajo mental, que se puede dar cansancio, debilidad. Una etapa también de debilidad en la carne puede ser cuando está entrando en un proceso de ayuno, pero va a debilitarse el poder de la carne, pero se va a fortalecer el poder del Espíritu. Pero según este mismo pasaje de 1 Corintios 11, que es un pasaje que lo citamos recurrentemente en la Santa Cena, el cenar indignamente produce que muchos estén debilitados. Y ahora miremos el tercer punto de lo riesgoso que tiene que ver con la muerte. Y muchos ya duermen. Ahí cuando dice muchos duermen nos dan una puerta de esperanza, porque si duerme quiere decir que le pertenece al Señor. ¿Me doy a entender? Pero se fue a dormir antes de tiempo. Su necedad le cortó sus días. Dice la Biblia en Eclesiastés que la necedad acorta los días del hombre. Quiere decir que alguien podría haber vivido 70, 80 años y murió a los 30, a los 40, pero no murió porque fuera la voluntad de Dios que partiera en esa edad, sino que su necedad lo hizo. Eso quiere decir, por ejemplo, que usted va conduciendo y de repente dice, me voy a tirar por el rojo, igual Dios me guarda, y lo chocaron y murió. ¿La culpa fue de Dios? La culpa fue de la necedad suya. El médico le dice, usted no puede comer esto, ni esto, ni esto, porque eso le va a afectar a su salud y se puede tener un problema hepático, problema en su hígado, problema en sus riñones, problema acá, y usted le da con la comida, se murió. ¿Fue culpa de Dios? Fue culpa de su necedad, de su falta de sabiduría. Entonces ese análisis también tenemos que hacerlo, porque de repente llega un momento donde dice, ¿por qué Dios permitió esto? Y la verdad que sería en ese ángulo que Dios no lo permitió, sino fue el camino que el hombre pensaba que era bien, pero al final fue un camino de muerte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será ese comportamiento? Y aquí nosotros vemos un zoom en una mesa. Juan 13, verso 1. Uno de los pasajes, ¿verdad? Bien hablados o bien conocidos, oídos más bien, de la Santa Cena. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué bonito eso, como lo expresa la Biblia. Los amó hasta el fin. O sea que no dejó momentos sin amarlos. Hasta que cumplió su tarea, los amó. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Aquí me llama la atención que siendo un apóstol, siendo alguien que había contemplado ciertas manifestaciones del reino producto de estar cercano a Cristo, el diablo ya había depositado cosas en el corazón. La reflexión que te quiero dejar ante este punto es, ¿cuál sería el comportamiento para presentarnos en Santa Cena? Examinarnos. ¿Será que el diablo ya ha puesto cosas en nuestro corazón? ¿Será que el diablo ya ha puesto semillas dentro de nosotros y no nos hemos dado cuenta? Lo que el diablo puso en el corazón de Judas solamente estaba esperando el momento para manifestarse, pero ya estaba en el lugar correcto. Y eso tiene que ver también con examinarnos, hermanos amados. Porque así como Éutico estaba en el lugar correcto, escuchando la palabra correcta, con el mensajero correcto, con la semilla correcta, con los hermanos correctos, con las lámparas correctas, en la atmósfera correcta, él estaba desubicado.
Y aquí Judas estaba desubicado. ¿Por qué? Porque aunque físicamente estaba en el lugar correcto, con el mensajero correcto, con la palabra correcta, con la fraternidad correcta, en la mesa correcta, algo en su corazón no estaba correcto. Le da uno vuelta a esto. Y se me cruza el otro versículo cuando dice, ya viene el príncipe de este siglo y de él yo no tengo nada en mí. O sea, como quien dice, Jesús le estaba diciendo, no hay nada que él pueda utilizar en contra mía, porque no tengo ningún asidero, no tengo ningún receptor, no tengo nada que me hayan sembrado desde ese ambiente dentro de mí que despierte cosas en mí que me hagan ofender a Dios. Yo no sé si a usted le da susto eso, pero le daría susto de repente que despertaran cosas en usted que ofendieran a Dios. Que de repente se viera haciendo cosas que el Señor te está mirando y que tú te dieras cuenta que desagradan a Dios y no tuvieras el poder para poder vencerlas. O ni siquiera viniera el temor para apartarte de eso. O ni siquiera viniera una reflexión espiritual para clamar a Dios por ayuda. Sin lugar a duda, ya algo se sembró dentro de ti. Y la Santa Cena es el lugar, en esta noche, en esta última Santa Cena del año del renuevo, es nuestra oportunidad de limpiar nuestros corazones. ¿Alguien está oyendo esta palabra? El verso 26, el verso 27. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si yo me miro aquí, el diablo ya había puesto algo dentro de él. Como quien dice, era el imán, era el receptor, era la señal que titileaba para que el enemigo viera eso. Solamente faltaba que viniera la señal. Cuando vino la señal, hubo la evidencia, Satanás ya entró completamente en él. Ahora cuando usted va a ver el párrafo también, ponga atención que nosotros leímos el verso 1, pero mire el versículo, ¿verdad? 4 y 5, por favor. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Hermanos amados, yo miraba que en la cena estaban en la mesa, estaban participando de la mesa, pero en algún momento, hermanos amados, antes que Satanás entrara en el corazón de Judas, ya el verso 1 nos hablaban de que el diablo ya estaba dentro de Judas. Pero algo hace el Señor. Se saca la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Lavar los pies de los discípulos significa ministración para limpiar nuestro caminar. Tomando una toalla se la ciñó y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, hablando acerca de lo que había a ocurrir, de lo que iba a ocurrir. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido. Es como cuando usted dice, le hablan a Pedro para que escuche Juan, o le hablan a Santiago para que escuche Pedro. A veces, hermanos amados, usted piensa que le están hablando a Juanito y le están hablando a usted. Como por ejemplo ahora usted piensa, esto es para mi hermano, y a lo mejor el Señor está diciendo, esto es para ti.
No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Y aquí también sacamos otra espiga. Nosotros estamos comiendo del mismo pan y estamos participando del mismo alimento en este servicio. En esta casa espiritual estamos comiendo el mismo pan. ¿Qué nos hace pensar que alguno de acá se pueda levantar en contra de, para dañar el cuerpo de Cristo? ¿Qué te hace pensar que tú tienes todo ordenado en tu corazón, que aún participando del mismo pan, tu corazón no se enferme por el diablo, Señor lo reprenda, pero termines haciendo daño al cuerpo de Cristo? No recuerdo yo la porción en la Escritura, perdónenme por eso, pero sí recuerdo claramente que había un hombre de Dios que estuvo mirando a un hombre que todavía no era rey. Yo no me recuerdo si era Eliseo o era otro profeta, pero lo quedó mirando fijamente. Y cuando lo miró fijamente, ese hombre de Dios se puso a llorar. Y el otro hombre le dice: ¿por qué estás llorando? Y él le responde: es porque Dios me está mostrando el gran daño que vas a hacerle al pueblo de Dios. O sea que él vio algo terrible, pero que en el presente no se había manifestado. Hermanos, hoy más que nunca deberíamos nosotros considerar la palabra con temor y con temblor. El que esté firme, mire que no caiga. Porque uno de los pecados más grandes puede ser una falsa seguridad, un exceso de confianza mal interpretada. Los de Dan querían tomar un lugar, y ellos al escoger un lugar, dice la Biblia, que fueron a un territorio donde vieron gente que tenía una excesiva seguridad, un exceso de confianza, no tenían alianzas con nadie, se habían separado de los demás, y había otra característica, era un pueblo ocioso. Esas características tenían. Cuando uno va a estudiar esa palabra, confianza, que tiene en ese párrafo bíblico, está en el libro de los Jueces, si no me equivoco. Sí, el Jueces debería estar del 19 para acá, no recuerdo, creo que 19 puede ser. Pero dice la Biblia la palabra confianza, pueblo que piensa que nada le puede ocurrir. Y la palabra que ocupo para seguro, gente que piensa que está cuidado y está desprotegido. O la palabra que ocupa ahí es desapercibido. Entonces yo voy a la carga con esta palabra de reflexión para nosotros. ¿No será que de repente nos estamos desapercibidos del tiempo que Dios nos está acercando? ¿No será que de repente cada uno está corriendo a su casa artesonada y la casa de Dios está vacía? ¿No será que de repente cada cual está preocupado en su yunta de bueyes o en su ganado nuevo o en su viña recién adquirida? Contextualícelo. En su casa del sur, del norte, de la costa, o en su última inversión con el cambio de vehículo, o en la planificación de las vacaciones del 2020, y está desapercibido de lo que está ocurriendo. Que Dios nos ayude. Entonces mire que yo miro cuál es la condición que debemos estar para la Santa Cena. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo, de lo que le ocurre al cuerpo, de lo que le ocurrió al cuerpo, será culpable. Y de la sangre del Señor. ¿Se recuerda usted lo que dijeron aquellos que estaban entregando al Señor frente a Pilato? Pilato dijo: yo no veo en él culpa alguna, pero ustedes quieren que yo lo crucifique, tengo que dejarle libre a alguien.
Dejaron libre al Barrabás, ese eras tú. Te dejaron libre y mataron al culpable. Mataron al inocente por el culpable. Y Cristo fue a la cruz y se salvó Barrabás, pero Barrabás es figura de nosotros. Pero lo interesante es que la gente dice que caiga la sangre de Él sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Tremenda maldición que se soltaron. Pero aquí dice entonces que nosotros pudiésemos adquirir una sentencia. Por cenar indignamente, seremos culpables del cuerpo y de la sangre. Es decir, tal cual como ellos. Porque no estamos valorando y no sabemos lo que tenemos delante de nosotros. Ellos no sabían que delante de ellos estaba el Salvador de la humanidad, que estaba el autor y consumador de la fe, que estaba la puerta llamada salvación, que estaba el buen pastor, que estaba la fuente de agua, que estaba la luz del mundo, que estaba la sal de la tierra. Ellos no lo vieron. Y eso, hermanos amados, debería usted darle una plenitud de gozo tan abundante, porque lo que estuvo cerrado a los ojos de muchos está abierto a tus ojos para saber que el que está delante de ti es Jesucristo, tu Salvador. Y se te reveló, hermano, se te reveló. Lo que tanta gente hoy día niega, lo que tanta gente hoy día razona, lo que el humanismo intenta atacar, lo que, hermanos amados, la filosofía busca destruir, para ti es una absoluta verdad. Cristo vino, Cristo fue a la cruz, Cristo resucitó y por Él eres salvo. Eso está a la vista de tus ojos, a la vista de nuestros ojos. Esa es una fe que Dios te regaló. Si no te alegras por eso, por doblar tus rodillas y tener la fe que Dios atiende la oración y tu ruego, si no te alegras por eso, te estás enfriando. Algo han sembrado en tu corazón. Porque el llamado más grande que Dios nos ha hecho es estar con Él. Jesús pasó la noche orando y buscando el rostro de Dios y luego llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Dios no te llamó para ser el apóstol. Dios no te llamó para ser el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro. Dios no te llamó para ser el anciano, el diácono. Dios no te llamó para ser el músico. Dios no te llamó para ser la danzarina. Dios te llamó para ser su hijo y estar con Él. Y dentro de ese llamado a estar con Él, Él te pide que le sirvas. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, sin tener la actitud correcta delante de la mesa, será culpable de juicio para sí. Tremendo. Por favor, busque el Salmo 19. Lo tengo aquí, lo leí, lo mastiqué también en la tarde, me impresionó. No lo puse en la presentación, pero yo se lo estoy citando para que lo busque, por favor. Mire, mi intención no es terminarle un tema, es dejarle algo sembrado en su corazón. ¿Ok? Salmo 19 del 12 al 14. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme. Yo busqué esa palabra, que era alguien absuelto. Absuélveme de los que me son ocultos. Es decir, no me consideres culpable de aquello que no sé. Líbrame de esos errores que están ocultos a mí. Guarda también a tu siervo,
de pecados de soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran rebelión o transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y yo miraba, hermanos amados, esa porción, la leía. En la tarde en un momento estaba estudiando, ¿verdad? Lo leía, lo meditaba y le decía al Señor: Señor, si tu siervo David decía, absuélveme de los pecados que me son ocultos, para que no me tengas por un culpable. Pero además dice, guarda a tu siervo de pecado de soberbia. Entonces yo miré que la soberbia es la antesala que termina manifestando lo que está oculto. Porque dice ahí en el contexto de lo soberbio, está hablando de lo oculto. Ese es el contexto. Siervo de pecados de soberbia, que no me dominen. Pero luego dice que si la soberbia no le domina y es absuelto, inocente de lo oculto, entonces será íntegro. Pero me llamó la atención que será inocente de toda rebelión o transgresión. Entonces yo miraba cuál es el sinónimo de un soberbio: orgulloso, altanero, arrogante, ególatra. Y ahí usted puede encontrar muchas más. Pero yo dije, Señor, si David te está diciendo, guarda a tu siervo de la soberbia, ¿cuál será el antónimo? Humildad. Entonces el antídoto contra la soberbia, contra la altanería, contra la arrogancia, contra el orgullo, contra la egolatría, es la humildad. Yo le decía a los hermanos en la mañana que no es alabado aquel que se alaba a sí mismo. Hay uno de los grupos de la iglesia, sino aquel que Dios lo alaba. Que el testimonio que uno da de sí mismo no es válido, sino el testimonio que otros dan de él. Y el tercer versículo que les dije es: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura. O sea, como quien dice, tenga un corazón humilde para verse a sí mismo. Porque si tiene un corazón humilde para verse a sí mismo, siempre va a considerar que necesita de Dios. Pero si tiene un corazón soberbio para verse a sí mismo, siempre va a considerar que está muy bien y que nada necesita. Por eso que al inocente es porque tiene un corazón humilde. Entonces yo me acordé, dije yo, por eso perdonaste tú a David en lugar de Saúl, porque la soberbia te hacía recordar la rebelión del querubín protector, pero la humildad te hace recordar a Jesucristo tu Hijo. Cada vez que yo entonces entro en la faceta de la humildad, estoy dando un reflejo de que Cristo está morando en mí. Pero cada vez que empiezo a incursionar en la soberbia, al soberbio Dios lo mira de lejos. Entonces de repente, hermanos amados, a algunos de vosotros les falta un antídoto que se llama humildad. Cuidado cuando pasas al lado de otro y lo miras en menos. Cuidado cuando buscas establecer relaciones convenientes por apariencias económicas. Cuidado los padres, cuidado las madres con menospreciar a jóvenes que son hijos del Señor y que temen a Dios estando en la congregación. Puede ser tu gran pecado.
Yo doy testimonio de eso. Un día unos padres a mí me menospreciaron. ¿Por qué? Porque miraron mi apariencia. Entonces ellos pensaron que yo era poca cosa para su hija cuando era jovencito. El tema que no sabían que Dios estaba con ese jovencito. Y cuando Dios bendijo a ese jovencito, esos papitos se andaban pegando. Ni le cuento. Porque mire que eso refleja el corazón soberbio. He visto, hermanos amados, tantos fracasos de esa índole. La gente, dice la Biblia, que juzgaba por lo que veían sus ojos o oían sus oídos. Pero la Biblia dice, no juzgues por lo que ven tus ojos. No juzgues por lo que oyen tus oídos. Juzga con justo juicio. De repente usted dice, lo que pasa es que este niño, lo que pasa es que esta niña, lo que pasa es que este hermano, lo que pasa es que esta otra hermana. Pero aprende a ver mejor con los ojos del Espíritu. No sea que la soberbia te florezca y te mires demasiado superior. Porque cuando te miras demasiado superior, todos están por bajo de lo que tú quieres. Alguien que diga amén o diga yayay. El tribunal y lo oculto. 2 de Corintios 4, verso 2. Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. La Santa Cena es la oportunidad que nosotros tenemos para prepararnos para el tribunal de Cristo. ¿No está preparando la Santa Cena, hermanos? Nos está preparando. 2 de Corintios 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo vimos recién en Gálatas, lo vimos recién en Eclesiastés. Tendremos que dar cuenta de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que hacemos en el cuerpo, de lo que hacemos público, de lo que hacemos en oculto. Vamos a tener que dar cuenta. Y la Santa Cena es la oportunidad. El tema es que la Santa Cena es el mejor lugar para ser honestos. Porque en el tribunal de Cristo van a sacar todas las cosas a la luz. Sean buenas o sean malas. Y una de las características que tienen los tribunales es que tienen que haber testigos. Es decir, que lo que usted hizo público o en oculto va a ser visto de otros. Pero si en la Santa Cena renuncia a lo oculto y vergonzoso, se está preparando para no pasar vergüenzas en el tribunal de Cristo. ¿Alguien está entendiendo? Lo más peligroso son las cosas malas y las cosas ocultas. Son sumamente peligrosas. Dios santo, que Dios nos ayude. Es necesario que nos preparemos para tal evento, examinándonos cuidadosamente nuestro interior. Confesemos los pecados ocultos que puedan estar albergados en nuestro corazón. Y con un genuino arrepentimiento pidamos perdón al Señor, porque todavía es tiempo. Hoy es el tiempo de pedirle perdón al Señor. Yo no necesito que usted me levante la mano, pero estoy convencido que usted tiene cosas en oculto de las que tiene que darle cuentas a Dios. Estoy convencido que necesita una dosis de humildad para presentarse en un altar humillado. Uno de los pecados más grandes que un hombre de Dios puede tener
es que nunca se mira que necesita. Arrogancia. El día en que seas alguien no enseñable es el camino de tu ruina. Jesús abrió el rollo, lo leyó, esta palabra hoy se cumplió y luego se sentó. Podría haber salido, pero una demostración de humildad es que cuando alguien se sienta es porque tiene algo que aprender. ¿Me doy a entender? Por eso que la figura era, se sienta a los pies. Y este aprendió a los pies de. Quiere decir que su condición de humildad le hacía mirar, estar para abajo, mirando hacia arriba, reconociendo a alguien, mirando y aprendiendo de alguien. Qué condición más linda para un hijo de Dios. Qué corazón más lindo aquel que se deja enseñar. ¿Me está escuchando? Qué corazón más lindo aquel que quiera aprender. El que no quiere aprender para poder ufanarse. El que no quiere aprender para demostrarse que sabe más. El que busca aprender para ser más cercano a Dios. El que busca aprender para agradar a Dios. Señor, enséñame a ser mejor, pero para ti. Enséñame a ser humilde, porque la humildad se aprende para ti. El tribunal del Espíritu Santo, Cheter, esto es lo secreto. Esas son las cámaras Cheter o Cheder. Si usted va al Antiguo Testamento, quizás no lo va a ver, tendría que ver una imagen del templo, imágenes del templo a lo mejor desde arriba. El templo tiene la figura de un cuerpo, un cajón arriba que representa la cabeza, una estructura menor que pareciera el cuello, una estructura más gruesa que parecen los hombros, dos columnas por los lados que parecen los brazos, luego, ¿verdad?, una parte como abdominal que representa como el salón, por decirlo de alguna manera, y luego dos columnas que también tienen nombre en la Biblia que representan las piernas. Por eso luego de Corintios, ¿verdad?, 6 dice, ¿y no sabéis que vosotros sois templo? Pero cuando usted va a examinar las recámaras más íntimas del templo, estaban en la columna, en el lugar donde figurativamente pareciera ser la cabeza, ¿cierto? Donde estaban los tesoros. Pero ahí las recámaras, la palabra que ocupa era cheder, las cosas más ocultas. Como quien dice, las cosas que están en tu conciencia, en tu subconsciente, en lo más reservado de tu morada, por decir de alguna manera. Ahí en la caja fuerte, donde nadie se mete, los recuerdos más privados, las experiencias más oscuras, los pecados más ocultos, las vergüenzas más grandes. Cheter, lo oculto, lo no revelado aún, lo no confesado, lo negativo, lo vergonzoso. El tribunal del Espíritu Santo lo tenemos en cada oportunidad en que nos acercamos a la mesa del Señor, con el propósito de examinarnos a nosotros mismos y que confesemos nuestros pecados para que sean borrados de nuestra vida. Escúcheme bien, la Santa Cena nos da la oportunidad de que los pecados no sean cubiertos, de que los pecados sean borrados. ¿Me deben entender? Borrados. La Biblia dice en el libro de Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos, hermano, servía para cubrir los pecados. Pero la Biblia dice que la sangre del cordero sirve para limpiar de todo pecado. Te limpia, te borra, no hay recuerdo. ¿Cuántos necesitan que venga un borrón y cuenta nueva? Eso es Santa Cena. Eso es la Santa Cena. Hermano, lo que Dios nos da la oportunidad de poder ser libres de una vergüenza cósmica en el altar del tribunal del Cordero.
los errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Cuando no aprendemos a reconocer nuestros propios errores, nuestras vidas comienzan a entrar en una esfera, ponga atención, de decadencia espiritual e inmundicia. Hermanos, si nosotros nos vamos a las rodillas a confesar que tenemos pecado de inmoralidad, si nos vamos a las rodillas a decirle al Señor los pensamientos que nos atacan, las luchas que tenemos con nuestros ojos, con nuestros oídos, los recuerdos que están en nuestro corazón, aún el pensamiento que usted puede tener, hermana, cuando ve a otro hombre que no es su marido, o usted, hermano, cuando ve a otra mujer que no es su mujer, y aún en lo cheder, en lo más oculto de su mente esté, aunque se mire santo acá, Dios conoce lo íntimo de tu corazón. Lo oculto. Entonces, cuando no aprendemos a reconocer nuestros propios errores, nuestra vida comienza en una decadencia espiritual que nos lleva a una autojustificación. O entramos en una condición de indecencia, donde comenzamos a practicar actos inmundos, pero ya no hay un sentido de arrepentimiento, ya no hay un sentido de temor, ya no hay un sentido de huir del pecado, de huir de lo que nos está manchando. Y eso es peligroso, porque podemos, hermano amado, caer en una frialdad tan grande que pensemos que Dios está con nosotros y Él haberse apartado de nosotros. El Padre, porque el Espíritu Santo va a estar contristado si es que no está apagado. Pero, hermanos amados, el Padre no puede coexistir con lo abominable. ¿Por qué serán tan fuertes para Dios los pecados del cuerpo? ¿Por qué serán tan detestables los pecados del cuerpo? ¿Por qué dirá que no tan solamente el alma? Porque la gente piensa, el alma es para Dios, el alma es para Dios, el alma es para Dios, el espíritu es para Dios, el espíritu es para Dios, y se desentiende del cuerpo. Cuando Dios dice que presente es irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Porque el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Quiere decir que cuando tú profanas el cuerpo, amalgamas el alma, amalgamas el espíritu con lo que lo estás uniendo. Lo profanas. Entonces el Señor dice, estos son los violadores del pacto. Los que profanan el cuerpo, profanan el templo. Y los que profanan el templo son los que hacen las cosas abominables. Y lo abominable no permite que el Señor esté dentro de él. ¿Es muy fuerte lo que estoy diciendo para un miércoles? ¿O está bien? Es la verdad. Es un día para cenar con el Señor, para que te examines y para que digas, Señor, me pongo el guante. Señor, me pongo la gorra. Señor, lo que estoy oyendo es tu palabra. Ayúdame, ayúdame. Segunda de Crónicas 29, verso 5, les dijo, oídme, oh levitas, gente apartada para Dios, purificaos ahora y purificad luego la casa del Señor, Dios de vuestros padres, sacando toda inmundicia de ese santuario. Saquemos todo lo inmundo de nuestra casa. Saquemos todo lo inmundo de este templo llamado cuerpo. Esforcémonos, hermano, por Dios, que yo sé que no es fácil. Si yo respeto a alguien en la Biblia, aparte de Jesucristo, aparte de grandes hombres de Dios,
tengo un gran respeto por el apóstol Pablo, ¿cierto? Ok, pero ese apóstol Pablo decía, miserable de mí, porque lo que quiero hacer, eso no hago. Un hombre que había subido al tercer cielo, un hombre que tenía revelaciones que al hombre no le eran dadas a hablar, un hombre que vivía cristofanías, un hombre que se le manifestaba ángeles con mensajeros del Señor, un hombre con una revelación profunda, doctrinal, pero decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una figura de que el que esté firme, mire que no caiga. Por eso que en esta noche yo diría con usted, levantando mi mano, ayúdame, Señor. Ayúdame a examinarme en la Santa Cena. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Absuélveme de ellos. Que no more en mí la soberbia. Dame humildad para presentarme delante de ti, Señor. Para reconocer mis errores. Porque sin lugar a duda tengo errores y necesito que me ayudes, Señor. La idolatría, la vanidad, la soberbia, la codicia, el orgullo, la jactancia, las indecencias, los malos pensamientos, las arrogancias, las cosas que están en nuestro corazón, que el Señor limpie nuestro templo. Todos solemos tener el síndrome de Adán. Todos solemos tener el síndrome de Eva. ¿Sabe cuál es ese? Echarle la culpa a otro. Yo engañé a mi esposa porque mi esposa no era cariñosa. Yo engañé a mi esposo porque mi esposo era frío conmigo. Hermano, eso no justifica lo malo. Usted tiene un problema, enfrente su problema. No justifique su error. Enfréntelo. Vaya de frente y dígale al Señor, Señor, este es mi problema. Estos son mis pies de barro. Esta es mi lucha. Pero me quiero ir contigo, Señor. Y te prometo que Dios te va a ayudar. Porque al corazón humilde, al corazón contrito, jamás el Señor despreciará. Lo atiende. Pero el que dice yo no necesito, ese lo mira de lejos. Todos están mal, excepto nosotros. ¿Le suena conocida esa frase? No, lo que pasa es que no. El problema es la iglesia, el problema es el pastor, el problema es los hermanos, el problema es el jefe, el problema son mis parientes, el problema es mi esposa, es mi esposo, el problema es mi hija, el problema eres tú. Pon tu corazón para que Dios cambie tu corazón y quite la soberbia, el orgullo, la altivez, la inmoralidad. Hermano amado, quisiera no decir esto, pero lo tengo que decir, que quite el clasismo de tu corazón. ¿Sabes quién es clasista? El que no tiene la palabra en su corazón. Porque la Biblia dice que alguien que tiene un corazón real debe leer la Biblia todos los días para que su corazón no se sienta superior a su hermano. Clasismo, fuera. Allá afuera, que quede tu título, que quede tu trabajo, que quede tu auto, que queden tus logros, que queden tus viajes, que quede tu comuna, que quede tu apellido. Allá afuera, que quede tu color de piel. Allá afuera, que quede todo. Y aquí entra con un corazón humilde, redimido por la sangre del Cordero, entendiendo que Dios, al que unos desprecian, lo puede levantar, y al que se siente muy grande, Dios lo puede bajar. Pero ya es porque la Biblia dice que Él pone rey y se saca reyes, y aún levanta al pobre del mismo muladar.
Así que mejor aprenda humildad. Iglesia, aprenda humildad. Aprenda humildad. Porque al corazón humilde Dios le da, Dios le añade, Dios le añade, Dios le añade, Dios le bendice, Dios le da. Pero el soberbio, lo mira de lejos. Yo no transo con los soberbios, porque los soberbios me recuerdan al que se rebeló contra mí. Pero los humildes me recuerdan a mi Hijo amado. Si queremos vivir en genuina santidad, necesitamos aprender a reconocer, a arrepentirnos y a cambiar nuestros propios errores constantes. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Cuando un creyente no tiene la sensibilidad espiritual para reconocer sus propios errores, generalmente cae en vivir la vida cristiana teniendo pecados ocultos no confesados. Tiene una fachada de hombre o mujer espiritual, pero su realidad es otra. En el templo, el hombre espiritual. Por Dios que me gustaría ser como él. Y de pronto usted no sabe los pecados ocultos que tiene. Por eso es que el modelo es Cristo. O levante la mano aquel que es perfecto. Ok. Levante la mano aquel que necesita al Señor. Estamos claros que necesitamos todo del Señor. Hermano, de repente yo pienso que la iglesia dice, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Y yo le digo, todavía nos queda un cupo para ti. Porque la iglesia no es el club de Toby ni de los buenos muchachos. La iglesia es el lugar donde hay gente necesitada, donde hay gente que se sabe que separado del Señor nada puede hacer. Pero se está esforzando. Cuando nos encontramos con alguien que no reconoce fácilmente sus propios errores, generalmente es porque esa persona mantiene en lo profundo de su ser pecados ocultos que no quiere erradicar de su vida. Cuidado con la gente que no tiene un reconocimiento de sus errores. Cuidado con la gente que se mire muy competente y muy capaz en todo. Cuidado con la gente que nunca dice, me equivoqué, cometí un error, esta fue mi falta. Cuidado con esa gente. Ante los demás puede aparentar ser el más fiel. Porque mire, de repente usted ¿qué le saca a aparentar una apariencia de santidad y anda murmurando? Anda hablando mal de la iglesia, anda hablando del pastor, anda hablando mal de la pastora, anda hablando mal del hermanito Pedro, Juanito, y usted, pero aquí en la iglesia, hermano, quien lo ve, parece que le falta en la sala, pero anda hablando mal. ¿Reconoces tus propios errores? ¿Aló? ¿Reconoces tus propios errores? Aquí me equivoqué, esto está mal, esto no lo puedo hacer, no puedo discriminar, no puedo juzgar, no puedo mentir, no puedo robar, no puedo ser clasista. No, ¿por qué? Porque si el Señor me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. No sé si de repente llegara alguien con vestido andrajoso acá y de repente entrara a lo mejor llevado y hediondo y usted, ¿y usted cree que sus pecados olían muy bien cuando el Señor los recibió? Seguro usted antiguamente era muy digno. A lo mejor ¿de dónde el Señor lo sacó? A lo mejor lo sacó, hermano amado, de las cantinas, era el borracho más grande. O a lo mejor era el drogadicto más grande. Y hoy día que ya venció esa atadura, se siente superior al otro. Cáigame simpático. Sea humilde. Dele la gloria a Dios siempre. Y así como Dios lo hizo con usted, Dios lo puede hacer con otro. Amén o no amén. Así es la palabra del Señor. Hermanos amados, fíjese lo que le digo que es importante. ¿Por qué? Porque a veces alguien puede aparentar que tiene una vida perfecta, pero le falta una dosis de humildad. Ante los demás puede parecer el más fiel, pero ante los ojos de Dios es un desobediente.
Si quiere, mi hermano del privilegio me acompaña. Yo pensé ya que era día domingo, ya me estaba. Recién me di cuenta que 10 semanas. Así que voy a ponerle mejor freno. Los secretos y las consecuencias. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Mire lo que dice Dios, qué terrible. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. A lo mejor usted está sentado al lado de alguien que lo hace bolsa cuando usted no está. A lo mejor aquí en el templo le dice mi hermano, mi hermana, pero en la casa no lo quiere ni ver. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude, hermano. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. No voy a tolerarlo. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. A partir de que Dios nos concede un tribunal de primera instancia para examinarnos, es nuestra oportunidad. Hoy, literalmente, es la última Santa Cena del año del renuevo. Literalmente. Después de esta, la próxima Santa Cena es el primer domingo de enero, en un año profético muy lindo. Y hoy, por Dios que esta Santa Cena es importante. Y por Dios que las vigilias que vienen por delante van a ser importantes. Porque van a ir limpiando, limpiando, limpiando. Este tribunal llamado Santa Cena es para examinarnos. Todo lo oculto, lo secreto, es decir, lo malo no confesado, queda bajo una sentencia mientras no haya sido sacada a la luz. Lo oculto, lo secreto, lo malo, lo no confesado, tiene una sentencia activa si permanece en las tinieblas. Pero cuando sale a la luz, eres absuelto, eres inocente. La sangre de Cristo te lava y te limpia, te perdona. Si lo oculto usted no lo saca a la luz, puede traer consecuencias en el futuro, en el presente o aún en lo escatológico, porque se puede quedar. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Destruir significa lo cortaré, pero otra traducción dice lo voy a silenciar. Mire lo que pienso yo. ¿Cómo se lo digo para que usted me escuche esto? ¿Sabe lo que hace Dios con el arrogante? Cuando dice ahí la palabra destruiré, lo cortaré, lo silenciaré. Al arrogante Dios le tapa la boca. ¿Sabe cómo Dios le tapa la boca al arrogante, al altivo? Levantando lo que él menosprecia, levantando lo que él humilla, levantando lo que él considera que es de poca monta, lo que es miserable para él. Dios lo levanta y al arrogante le dice: te voy a silenciar para que sepas que yo soy el único que tiene el poder para levantar a que yo quiero levantar. Intente levantarse usted, va a caer. Deje que Dios lo levante, le va a ayudar. ¿Cómo compartamos en la Santa Cena? Nos va a ayudar a presentarnos mejor delante de Él. Dios lo que desea es que al tomar el pan y el vino tengamos una buena actitud. Es decir, examinarnos. No sea
que tenga una sentencia activa que busque destruirte, cortarte o silenciarte. Mejor, Señor, ayúdame a ser humilde. Señor, ayúdame a reconocer mis errores. Se frena la sentencia activa, se frena la destrucción, se frena el silenciamiento, porque reconociste el secreto de amar desmedidamente. Esto lo juzga Dios en lo secreto. Mire esto, ponga atención, padre, ponga atención, mamita que está acá. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos de artífice, y le erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Amor desmedido en secreto a alguna cosa o a alguien. Amor desmedido que le tengamos a un hijo, a una hija. ¿Sabe cuál es ese error? Mi hijo, mi hija, best of the best. No hay nadie que sea como mi hijo y mi hija. Y el Señor te dice, perdón, perdón, perdón. Tu hijo, tu hija es tu ídolo. Es lo que tú adoras, es lo que tú consideras más superior a todo. Perdón, pero Dios no lo ve así. Porque cada hijo de la congregación y del pueblo de Dios es tan digno y es tan mejor como el más pequeño de sus hermanos. Porque la sangre de Cristo a todos los hace iguales delante del Señor. No tenga a su hijo, a su hija, papá, mamá, por su ídolo. ¿Sabe por qué? Porque los ídolos se caen, los ídolos se rompen, los ídolos se quiebran. Amor desmedido que le tengamos a alguna persona, sean hijos, cónyuge. Cuidado con amar más a su esposa que a Dios. Cuidado con amar más a su esposo que a Dios. Cuidado en ponerle un lugar antes que a Dios. De repente el padre, la madre, el esposo, la esposa no le pregunta a Dios, no le pregunta a Dios cuál será la voluntad de Dios, sino como padre decide, como madre decide, y no va a las plantas a decirle, Señor, me estaré levantando contra tu voluntad, estaré haciendo algo que tú no quieres, porque yo estoy decidiendo, porque mi esposo piensa esto, porque mi esposa piensa esto. Entonces, como mi ídolo, lo que dice mi esposa es, lo que dice mi esposo es, y lo que dice Dios, silencio en el pueblo. Mejor le digo otra cosa. ¿Y lo que dice Dios no es importante? ¿No será lo primero? Señor, antes de tomar esta decisión, Señor, antes de responder lo que voy a responder, Señor, antes de hacer lo que pienso hacer, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quieres esto para mi vida? ¿Quieres esto para nuestra familia? ¿Quieres esto para mi matrimonio? Viene el hijo con una petición de carrera profesional, y al hijo le gusta la carrera, y le gusta, y le llora. Pregúntale a Dios si la carrera para su hijo. A lo mejor ve usted una casa más bonita, y la casa más linda, y usted, uy, qué linda, me gustaría vivir en esa casa, vivir en esa casa, y de repente, naturalmente se va, y su casa es su idolatría, y terminó amargándolo, porque no era la voluntad de Dios. Si sabe que le voy a decir algo, que el espiritual es espiritual para todo. No piense usted que el espiritual se ve aquí. El espiritual es espiritual para todo. Cuando anda conduciendo, cuando está en el trabajo, cuando tiene que hacer un negocio, cuando tiene que vender, espiritual. Imagínense que el hermano que vende fruta aquí, todavía vende fruta, ¿verdad? Verdura. Vende fruta acá y de repente, para vender más, a la pesa le pone peso.
Entonces, en vez de que ponerle, como está más caro el kilo, le pone 2 paltas y le pone también un imancito ahí para que quede más pesadito. Y de repente cobrarle 3, le cobra 5, le cobra 7. Pesa falsa, dice la Biblia, aborrezco. Pero como el negocio, el ganar plata es mi ídolo, el dinero es mi ídolo, el fin justifica los medios. No, hermano. No, no y no. A mí un hermano que trabajaba en ventas me dijo: no, es que las ventas son así, el mercado de las ventas son así, y esto así. Y yo le decía: no, no y no. Aunque sea así, yo no vivo por esos principios. La verdad que yo soy un poco chapado a la antigua. Yo creo que la palabra de uno tiene que tener un valor. Así gane o así pierda. Pero si yo le digo algo a alguien sí, va a ser sí aquí. Y si le digo a alguien que no, va a ser no aquí. Pero algo que cuido yo es que mi palabra tenga valor. No que diga yo hoy día una cosa y después me dé un flip flap y diga otra. Que tenga valor. No tenga ídolos. Iglesia, no tenga ídolos. No ame más algo que a Dios. No tenga un amor desmedido secreto, porque Dios conoce. ¿Se acuerda usted que Abraham tenía a Isaac bien guardadito? Bien guardadito lo tenía. Y Dios le dice: dame a tu hijo. Ahí está Ismael. No. Al que tienes guardado. Al que amas desmedidamente en secreto. A veces Dios toca a los hijos porque tiene un amor desmedido. No porque se los vaya a quitar, para enseñarle que Él es el primero en todo. Porque si consideras al Todopoderoso tu oro, verdaderamente serás dichoso y podrás levantar tu rostro ante el Todopoderoso con confianza. Ay, ¿cómo nos comportamos ante la mesa del Señor? Mira esta: herir en secreto. Dios, las cosas que va a juzgar Dios en secreto. Maldito el que hiera a su vecino secretamente. Y todo el pueblo dirá: amén. Herir en secreto es planificar el daño a una persona, y eso da lugar a una maldición. Escúcheme bien: no debemos conspirar contra nadie y contra nada, pero sobre todo en contra de los que viven a nuestro lado. ¿Cómo anda dejando mal a sus hijos? ¿Cómo anda dejando mal a sus hijas? Digo, delante de los hermanos, porque cuando viene a hablar usted con su pastor, con su pastora o a un delegado, usted no lo está dejando mal, usted está presentando una situación. ¿Para qué? Para que se le ayude, pues, para mostrar el camino. Pero si usted anda, hermano amado, llevando su problema a Pedro, Juan y Diego, Marcelo, Tricolor de Paine y todos saben, usted está conspirando. Usted está hiriendo en secreto a su vecino, al que está con usted. Cuando habla mal de su hermano, un falso testimonio, lo está hiriendo en secreto. Herir en secreto es planificar hacerle daño a una persona. ¿Cómo nos presentamos en la Santa Cena? Que el Señor en este día se saque la toalla que tenía ceñida y te lave. Amén.